Hola, bienvenidos a Carolinos, muy buenas tardes, soy Mónica Olvera y me da mucho gusto estar nuevamente aquí en el programa. Quiero saludar y agradecer también a mi compañera Laura Domínguez, quien ha estado conduciendo los programas anteriores, así que bueno, pues le envío un saludo a mi compañera que ha colaborado y ha traído también temas e invitados muy interesantes. Saludos a Laura. Y bueno, pues los invito también a seguirnos a través de la página de Facebook de Cupreder. Este programa es realizado precisamente por el equipo de Cupreder de la UAP. Y bueno, también está la página, desde luego, de TV UAP. Y bueno, pues aquí en la página de TV UAP puede ver también programas pasados, así que bueno, pues les recomiendo que se echen ahí un vistazo a este y todos los programas también pues que se retransmiten en este canal. Gracias a todo el equipo que hace posible, a todo el equipo técnico de jóvenes, de hombres, mujeres que hacen posible Carolinos. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con una nota que tiene que ver precisamente con las condiciones meteorológicas. Es importante estar pues al tanto precisamente de esta información. Y bueno, el día de hoy hay un incremento en el potencial de lluvias, esto en todo el estado, favorecido precisamente por los remanentes del huracán Otis, el cual en 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Esta situación, bueno, no se veía desde el huracán Patricia, esto en el 2015, es decir, que evolucionara tan rápido de tormenta tropical a huracán. Hay daños importantes, sobre todo en el estado de Guerrero, en Acapulco, en Oaxaca. Aquí en Puebla, bueno, pues tenemos únicamente estos remanentes. Sin embargo, bueno, pues se espera también que a partir de mañana empiece a disminuir gradualmente la posibilidad de lluvias aquí en el centro-sur centro y sur del estado poblano. Y bueno, para la Sierra Norte también hay que estar muy atentos porque hay la presencia de algunos bancos de niebla en algunos puntos. La temperatura en la ciudad de Puebla, Puebla capital, se mantendrá con valores frescos, sobre todo al amanecer y durante la noche. En la parte sur del estado van a continuar pues estas condiciones de ambiente caluroso con temperaturas máximas que oscilan entre los 28 y 30 grados centígrados. Y bueno, pues recordarles que es sumamente importante la actualización de instrumentos de prevención, como son los atlas de peligros o de riesgos, así como los planes familiares para salir lo menos afectado ante la presencia precisamente de estos fenómenos naturales que se presentan en el país, como ahora estamos en temporada de huracanes. Bueno, pues ya en programas también anteriores hemos dado, ¿no?, con la meteoróloga, con Lluvia, Sofía, hemos dado precisamente pues este aviso de cuál va a ser el comportamiento de estos ciclones, de estos huracanes. Y bueno, pues estamos también desde luego pendientes de la situación y enviamos nuestro saludo y solidaridad a la gente del estado de Guerrero. Hay, por cierto, también los invito a que revisen en las redes de la universidad, hay centros de acopio para poder ayudar a la gente que está allá en Acapulco. No solamente, bueno, pues la gente de la ciudad, también en las localidades alrededor hay muchos daños, es muy delicado. Tenemos muchos estudiantes también del estado de Guerrero, pues que están preocupados por las familias allá en Acapulco. Así que, bueno, están ahora en pantalla los centros de acopio, donde pueden llevar todo lo que se está requiriendo, todo sirve, todo ayuda y por favor, bueno, pues vean y consulten esta solicitud de ayuda y sobre todo saber qué donar que sirva precisamente a la población. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de esto y ahora quiero presentar también a nuestro invitado de hoy, que es el doctor David Nava Díaz. Y bueno, quisiera también comentar brevemente su semblanza antes de platicar con él sobre la investigación de monumentos históricos
en particular en el estado de Guerrero. El doctor Nava es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestro y doctor en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y bueno, sus estudios están enfocados al patrimonio arquitectónico y la vivienda. Ha hecho trabajos en diversas investigaciones desarrolladas precisamente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, como es el caso de proyectos como efectos de la inyección de mortero en el subsuelo en edificios de gobierno, el mejoramiento de la resistencia también de piedras de columna en la Catedral Metropolitana, que ha sido pues un trabajo sumamente importante, esto a través de polímeros. Y bueno, está también el programa de ordenamiento o programas de ordenamiento ecológico, de desarrollo en Xochimilco y bueno, entre otros trabajos. En el 2006 es cuando se incorpora como profesor investigador ya de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde bueno, pues se ha desarrollado todas estas investigaciones y estos trabajos sobre catálogos de monumentos históricos, reglamentos locales, técnicas, mejoramiento de imagen urbana en centros históricos del estado de Guerrero. Y bueno, pues también desde luego todo esto ha derivado en las publicaciones que ha desarrollado y que abarca precisamente el ámbito del patrimonio edificado y la vivienda. Y pues agradecemos mucho al doctor nuevamente por estar en Puebla, por estar aquí en Carolinos y sobre todo en la universidad. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, agradezco la invitación. Es un honor estar en la universidad de donde egresé y estamos aquí para servir y para comentar la investigación que hacemos en la Universidad Autónoma de Guerrero enfocada a la protección del patrimonio edificado. Y bueno, pues justo antes de entrar al programa hablábamos precisamente de todos estos daños que estamos viendo en las noticias, en las redes, con el tema precisamente pues de las afectaciones por el huracán Otis en Guerrero y bueno, pues hay esta coincidencia. Pero bueno, vamos a hablar sobre precisamente la importancia del estudio, la recuperación y la restauración de los monumentos históricos que tenemos en nuestro país, que es pues un abanico, ¿no? Somos realmente privilegiados en tener un patrimonio tangible e intangible. Pero me gustaría que empezáramos precisamente con esto, el por qué, ¿no? ¿Por qué hacer el estudio precisamente o la importancia de trabajar pues con estos estudios que tienen que ver con la recuperación y restauración de monumentos históricos? ¿Cómo no? Antes que nada quisiera, estos programas están sobre todo enfocados a los alumnos de arquitectura también que ven en el desarrollo de los programas que tienen que ver con la arquitectura y sobre todo cómo se genera la inquietud, ¿no?, de tener una línea de investigación. En mi caso, yo fui afortunado de trabajar desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla en algunos proyectos que tenían que ver en la identificación del patrimonio, sobre todo de la arquitectura del siglo XVI, sobre los conventos del siglo XVI. Y ahí es cuando desde estudiante te empiezas a dar cuenta de la importancia de todos estos elementos y de la complejidad que tiene el poder rescatarlos y preservarlos como un legado de la historia de nuestro país. Entonces, a veces es difícil tú como estudiante visualizar lo que puedes tener como una proyección que hacer posteriormente a tu formación profesional. En ese caso, esa experiencia que tuve de acercamiento pues me abrió un panorama muy grande, muy amplio y sobre todo que ver que había muy poca incidencia en este tipo de trabajos. Posteriormente me incorporo, ya una vez terminado la carrera de arquitecto, me incorporo en algunas investigaciones que tienen que ver también con la posibilidad de trabajar algunos ámbitos de mejoramiento, sobre todo lo que está involucrado ya con el patrimonio edificado en la Ciudad de México, y afortunadamente colaboro en proyectos de investigación que tienen que ver
con los efectos de inyección en el subsuelo para mejorar la respuesta de suelo-estructura de no solamente los edificios históricos, sino todo el problema que se tiene efectivamente en la Ciudad de México con la calidad de los suelos. La calidad de los suelos es lo que determina que muchos de los edificios tengan hundimientos diferenciales y esa situación, ese complemento que tienes en tu formación como arquitecto, desde la mecánica de suelos, la parte de ingeniería estructural sobre elementos de mampostería, es muy importante para tener un complemento importante de cómo poder intervenir de manera integral en los proyectos. Muchas veces los proyectos de rescate se hacen de manera parcial y se invierte mucho recurso en el rescate de estos sin atacar las consecuencias, sin ver los problemas fundamentales que generan estos daños. ¿Por qué? Porque no se tienen proyectos integrales que abarquen la confluencia de todas las especialidades que se tienen en el ámbito del patrimonio, y muchas veces esas inversiones que se hacen no resuelven de manera general el problema y se vuelven a presentar la evidencia de los deterioros, ¿no? Es decir, que hay una recurrencia, porque no, pues lamentablemente no se profundiza en corregir también el origen mismo del problema que está generando la afectación a los monumentos. Así es, y esa situación hace que decimos, no es que no se atiendan en muchos casos los monumentos históricos, ¿no? Sino que está a veces mal canalizado el recurso para ver, por ejemplo, son soluciones muy recurrentes cuando vemos que se atacan las grietas que presentan los inmuebles, algunos templos, algunas casonas, y no se revisa nada la cuestión de las estructuras, ¿no? La cimentación, algunos otros elementos. Entonces, esa complementación, pues al final de cuentas, decíamos que se tiene que preparar la gente para poder atacar de manera integral los proyectos de intervención. Claro. Gran parte justo de los proyectos donde has estado trabajando son en el estado de Guerrero. ¿Cuál podríamos decir, yo sé, a grandes rasgos, qué es la situación que guardan precisamente pues, los monumentos históricos en los municipios o en los espacios precisamente, o qué espacios o inmuebles son los que pues se tendría o que se está también de alguna manera pues trabajando, pero me refiero como de poner mayor atención precisamente a este tipo de inmuebles que desde luego están siendo revisados, trabajados en tu caso en el estado de Guerrero, pero bueno, ¿cuál es esta situación en la que estamos? Por dar un escenario, ¿no? A nivel nacional y desde luego también qué pasa en Guerrero. Curiosamente, uno puede decir que los efectos como este que acaba de ocurrir con el huracán Otis en Acapulco son oportunidades, ¿no? Nosotros podemos hablar en el ámbito del patrimonio que se tenían dos escenarios antes del sismo del 2017 y después del sismo del 2017. Antes de eso, en algún documento que escribí, se veía la diferencia en cuanto a la inversión y los montos de inversión que a nivel estatal invertían para la protección del patrimonio, y si lo comparábamos contra la inversión que hacían con los estados circunvecinos, estamos hablando de Oaxaca, Puebla, Estado de México, pues había un rango en algún estado, por ejemplo, que era el que menos invertía en ese momento, que era el Estado de México, estábamos en un rango de 2-1, 3-1, y en el momento, yo cuando hice esa comparación, en el Estado de Oaxaca tenían una diferencia contra el Estado de Guerrero de 4-1 de montos de inversión que se dedicaban para la protección del patrimonio en cada uno de los estados. Es decir, que en el Estado de Guerrero no se destinaba un recurso importante para la protección, había casos aislados, en donde en ese momento, por ejemplo, se restauró algún convento en la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero, que es Cutzamala, y de ahí en fuera no había grandes inversiones para el patrimonio. En el 2017
con todo el daño que sufrieron, sobre todo el punto de mayor daño fue la zona norte y la montaña de Guerrero, precisamente por la cercanía con el epicentro, que en esa ocasión fue cercano a Puebla también. Toda esa zona, toda esa franja fue la que más se dañó. Y curiosamente es cuando mucho más inversión llegó, porque si no hubiera pasado eso, seguíamos con los conventos o con los templos que fueron dañados en la misma precariedad en la que estaban. A raíz de eso se destina una partida muy importante derivado de los seguros que tenía sí. el INAH, pero también surgen dos escenarios. Uno, lo que estaba asegurado y lo que está asegurado por derecho y por ley de la Ley Federal de Monumentos, que son todos los templos, y surgen dos casos emblemáticos. En la ciudad de Taxco, dos museos importantes que no entran en esos seguros, se quedan sin ninguna, se quedan fuera de todo este programa, pero aparte las viviendas. Estamos hablando que en municipios completos se dañaron todas las viviendas de tierra, de adobe, y en ciudades importantes, en la zona también de la zona norte, como es Huitzuco y Pecoacuilco, con casonas muy antiguas, que también sufrieron muchos daños y muchos deterioros. Sin embargo, no hubo una partida específica para conservar y para proteger todo este patrimonio que se tiene en el estado de Guerrero, en la arquitectura civil, y se quedó en ese rezago actualmente, ¿no? Entonces, los escenarios que se tienen en este momento prácticamente se tiene, según los datos que da el INAH en Guerrero, prácticamente se tiene ya rescatado todos los templos, algunos o pocos que quedan sin intervenir, y por el otro lado la vivienda tiene un tratamiento distinto, no lo trabaja el instituto, lo trabaja SEDATU, y tienen ahí algunas complicaciones todavía para atender toda la vivienda dañada. Entonces en ese ámbito nos movemos. Hay iniciativas locales, hay iniciativas particulares, en el caso más adelante hablaré de eso, de la casona, por ejemplo, de una casona que fue un mesón en la ciudad de Chilapa, que es una intervención particular y que poco a poco ha ido invirtiendo para rescatar ese monumento histórico. Justo, bueno, también agradecemos que haya compartido ahí muchas fotografías que vamos a ir viendo conforme vamos haciendo pues esta plática, y un poco ya adelanta el doctor David Nava. Pero bueno, pues preguntar desde luego cuáles son precisamente los daños o tipos de afectaciones, deterioros a los que se enfrentan estos inmuebles, en particular bueno, pues en el estado de Guerrero. Aquí, en el caso de Puebla, bueno, pues también hemos tenido afectaciones muy severas con el tema de los sismos. La recuperación también ha sido lenta y no siempre con una supervisión. Esto que, pues justo ahora comenta también el doctor, ¿no? Tenemos pues un rezago aquí en el caso del estado poblano, aunque, bueno, pues se ha invertido, sí, hay el tema también de los seguros para este rescate y este trabajo pues después, sobre todo en el caso de Puebla, repito, con los sismos. Pero bueno, pues está lo otro, la iniciativa que comentaba el doctor David, que esa iniciativa, bueno, pues la vimos también cuando hicimos los recorridos en la zona afectada aquí en la parte sur del estado de Puebla, con los daños que sufrieron, sobre todo pues este patrimonio religioso, donde la gente decía, bueno, pues vamos a sacar dinero de donde sea, y entraba también ahí una lucha precisamente pues con los supervisores del INAH, que de pronto pues no se dan abasto, ¿no?, para hacer la evaluación y empezar a intervenir. Y luego, bueno, pues esta iniciativa de la misma población, sabemos que en el caso de los templos pues es la joya, ¿no?, el patrimonio más preciado que se tiene en muchas de las comunidades, y bueno, pues es ahí precisamente donde se hace de pronto pues esta intervención no siempre asesorada, no siempre pues guiada o llevada precisamente con una supervisión técnica, y de pronto caemos en los mismos errores o vicios constructivos. Sí, efectivamente, se menciona, ¿no?, en un estudio reciente y en algunas notas periodísticas que se han difundido,
que precisamente está un poco cuestionado el asunto del perfil de las empresas que entraron a hacer los rescates, ¿no?, de los monumentos. Es decir, ahí, bueno, esto tiene que ver precisamente pues, con esta parte también administrativa, ¿no?, que de pronto se vuelve también un conflicto. Había unas imágenes, vamos a ir viéndolas, para platicar precisamente esto que preguntaba, ¿cuáles son esas afectaciones pues con las que has estado también trabajando, ¿no? Estos deterioros en algunos inmuebles que, bueno, pues han sido desde luego también pues atendidos. Vemos ahí imágenes muy también de alguna manera pues cercanas a lo que hemos visto en Puebla. Sí, ese caso en específico es de uno de los libros que más adelante se van a presentar, y es precisamente la falta de recursos para poder intervenir de manera adecuada, de manera completa. Una capilla de lo que es la ex hacienda del general Juan Álvarez, que fue presidente del país en 1850 y tantos, y que desde un ámbito universitario nosotros pudimos rescatar una parte, pero no pudimos rescatar la cubierta, y se hicieron acciones preventivas nada más para que no se siguiera deteriorando. Pero en el sismo del 2017 pues vino, como no tiene la consistencia, no tiene los elementos estructurales bien definidos todavía, o están ya muy debilitados, pues el sismo lo que hizo fue deteriorar ya completamente y que parte de la cubierta se desplazara, se colapsara. Es esa situación, y nosotros, por ejemplo, no entendemos cómo, siendo un edificio tan importante, de un personaje histórico, no solamente de relevancia regional como puede ser en Guerrero, sino de un ámbito nacional, porque, repito, es la casa del general Juan Álvarez, que fue presidente de la República, pues no haya instancias, no haya una organización, no haya un proyecto establecido para rescatar esa pieza de una relevancia histórica, tan importante. Uno de los mayores deterioros que podemos encontrar, de lo que yo he visto en la experiencia ya en campo, es el abandono. La otra es la subdivisión que se tiene, por ejemplo, en las casas, de cuando se pasa ya de un solo propietario, lo hereda, y entonces las casonas tradicionales se subdividen, y entonces está esta disyuntiva de conservar o no conservar la vivienda como era originalmente. La otra es que se tiene un conocimiento muy vago de realmente cómo es el comportamiento de suelo-estructura, y muchas veces no se hacen los estudios pertinentes para hacer un estudio de mecánica de suelos que permita visualizar cuál es precisamente el daño que está, en algunos casos específicamente el templo de Tepecuacuilco, de Trujano, que está en la zona norte. Se han hecho intervenciones y no se termina de presentar una grieta en la fachada, y a pesar de que le han intervenido, yo he estado en ese seguimiento y no se ha atacado la cimentación, que es donde yo creo que está el problema. Y así como esos, en el caso del mesón, también está el deterioro de los materiales. Recordemos que muchos de estos elementos, pues por ejemplo, tienen mucha presencia de madera. En el caso de la intervención que se hizo en este inmueble, decíamos que de manera particular el dueño ha estado interviniendo, se ha estado sustituyendo mucho la madera. ¿Por qué? Porque la madera pierde la capacidad de carga, pierde la resistencia, y entonces el abandono y la falta de mantenimiento es uno de los principales problemas con los que nos hemos enfrentado. Y para terminar, pues es esta a veces incertidumbre legal en la que están inmersos algunos inmuebles que hacen que no se pueda ni siquiera intervenir por la parte legal o por la parte federal, municipal, ni por la parte privada. Pero es ahí precisamente donde, bueno, pues
se toma también de pronto esta iniciativa, ¿no? Desde los particulares, comentábamos precisamente sobre, me lleva a la mente esto que veíamos con las iglesias pues completamente o parcialmente derrumbadas aquí en el estado de Puebla tras el sismo, y la intervención o volver pues a tratar de levantar ciertos inmuebles con estas deficiencias, pues sigue estando finalmente vulnerable el edificio, ¿no? Hay materiales también, como es el caso que comentas, el tema de la madera, y los trabajos pues que se van haciendo, no se profundiza precisamente en ver los otros detalles, ¿no? El contexto, el suelo, bueno, pues ahora hablábamos del viento también, ¿no? En fin, hay cosas que pues necesariamente pues se tienen que ir revisando, y esto pues ojalá pudiera hacerse pues estas intervenciones pues con gente calificada, incorporar a los alumnos, ¿no? También, que ese es un tema pues necesario. Sí, en el caso específico, por ejemplo, de la resistencia de las piedras en algunos elementos portantes de los templos, también pierde la resistencia y la capacidad mecánica. Nosotros, desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en algún momento, el doctor Fernando López Carmona lideró un proyecto que tenía que ver con el rescate y la renivelación de la Catedral Metropolitana, pero también tenía que ver con un esbozo de lo que se tenía que investigar sobre la modificación de las propiedades de las rocas, de los sillares que tenía, por ejemplo, en Catedral, y se elaboró un pequeño proyecto de investigación en donde se trataba de inyectar polímeros en la estructura capilar de las piedras, de los sillares, para que se incrementara la capacidad de carga. Entonces hay mucha investigación que no se hace sobre monumentos, sobre materiales, porque nosotros estamos enfrentados precisamente a elementos que están catalogados como patrimonio, precisamente que están datados ya desde hace muchos años. Y el asunto no es tan fácil de intervenirlos, porque los lineamientos que marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues son muy rigurosos en cuanto a la autenticidad, inclusive de los bancos de materiales cuando se tienen que sustituir piezas, ¿no? Bueno, que ese es también otro tope que se tiene en el camino, desafortunadamente, ¿no? Pues nos vamos a ir a un corte, y ya regresando, pues vamos a platicar también sobre los trabajos, las técnicas realizadas en algunos de los inmuebles, y que de ahí, bueno, pues ha derivado también en varias de las publicaciones del doctor David Nava. Gracias por continuar en Carolinos. Seguimos conversando con el doctor David Nava Díaz. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, y bueno, pues estamos conversando sobre monumentos históricos, precisamente derivado de los proyectos y del trabajo que está haciendo el doctor allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues queremos también en este momento comentar, por si no nos da tiempo al final del programa, avisar que hay unos libros que va a regalar también el doctor. Entonces, bueno, pues al final del programa diremos no una dinámica, sino mostrarlos, y también pues que ustedes se apunten en las redes de TV Buap también, para que pues se les pueda regalar estos libros que trae el doctor. Y bueno, pues vamos a hablar también sobre algunos de los proyectos desarrollados, y bueno, también de los libros publicados que derivan precisamente de estos trabajos de intervención que ha hecho el doctor David Nava. Y bueno, pues cómo hablar sobre estos proyectos precisamente que ahorita en este momento platicábamos en el corte sobre los tiempos, ¿no? Sobre de pronto sacar una publicación de un proyecto de intervención, pues tiene muchas controversias por los tiempos,
por quienes están también a cargo de la realización de estos proyectos. Pero bueno, pues ver también con las fotografías que a continuación vamos a ir pasando y que nos ha facilitado el doctor, hablar precisamente sobre estos proyectos que se están desarrollando y que bueno, pues hay el fruto también y afortunadamente pues plasmados en varios libros que ha publicado. Sí, muchas gracias. Yo me incorporo a la universidad en el 2006. En el 2007 ya es la primera participación que tengo en el Estado. Y afortunadamente, a petición de un presidente municipal, nos trasladamos con un grupo de 9 alumnos a la ciudad de Cutzamala de Pinzón, en donde tenían el interés de preservar su arquitectura tradicional, y se elabora todo un catálogo de las casas tradicionales que tienen un partido arquitectónico interesante, porque es mucho enfrentar las condiciones climáticas que se tienen de temperaturas muy altas y resolverlo con materiales locales y con técnicas importantes como son los corredores tanto interiores como exteriores, que en algunos casos se convierten en los portales de la zona centro, ¿no? Entonces en el 2007 hicimos ese trabajo de conservación, se hizo un reglamento que de alguna manera ya no tienen, los del municipio no tienen necesidad de ir directamente al instituto, porque el traslado de Cutzamala a la capital del estado son 5 o 6 horas. Entonces la misma población tiene la posibilidad de denunciar cuando se está queriendo destruir una casona que está catalogada ya, y desde el ámbito municipal tienen ese instrumento legal para poder intervenir de manera adecuada en el rescate y en la preservación de esa casa. Ya posteriormente se ha trabajado en programas de mejoramiento de imagen urbana, sobre todo en algunas zonas en la zona norte. Colaboramos también en el proyecto de rescate y restauración de una parte de lo que fue la capilla de la hacienda de Juan Álvarez. Y en la parte ya no educativa, sino en la parte en donde yo intervengo de manera profesional, me ha tocado colaborar en algunas licencias de construcción para algunos monumentos, sobre algunas casas que se han intervenido en Taxco, sobre algunos templos que se han intervenido. Cabe mencionar ese templo de Tepecuacuilco, de Trujano, en la zona norte, y también el rescate de una casona tradicional, que ya ahí es una intervención directa con el instituto para poder elaborar un estudio técnico que permita a los propietarios, háblese del clero, háblese de personas particulares, de tener la licencia de construcción y la licencia de restauración adecuada para poder, de acuerdo a los lineamientos establecidos por ellos mismos, poder rescatar y poder intervenir este tipo de inmuebles. Entonces la participación de nosotros es también coadyuvar en el sentido, hablaba la doctora usted de esta situación de el poco personal que se tiene en el instituto. En el caso de Guerrero son, si no mal recuerdo, 5 arquitectos que están encargados de la protección de todo el estado. Entonces nosotros, en el caso de siniestros, en el caso del sismo del 2011, con algunas brigadas de alumnos hicimos los levantamientos y el registro de daños. En algunos casos que no se tenían los planos arquitectónicos de los templos dañados, coadyuvamos desde la Facultad de Arquitectura con el instituto para poder entregarles los planos y los dictámenes de daños. En el caso del 2017 nos integramos a una brigada que se encargó de hacer los diagnósticos de daños de los templos dañados en la parte norte y en la parte de la montaña. Es decir, siempre estamos tratando de colaborar y en este asunto aprovechar estas dinámicas que se dan de manera ocasional para que los alumnos tengan esa posibilidad de tener una experiencia más cercana con lo que va a ser su realidad profesional y de generar el interés precisamente en los alumnos, que son los que van a estar, una vez que nosotros estemos alejados de esta posibilidad de intervenir,
los alumnos son los que en determinado momento es el eslabón siguiente que se tiene que capacitar para poder enfrentar este tipo de casos, ¿no? Yo creo que esta parte, y bueno, pues hemos visto también algunas de las fotografías donde aparecen y enviamos desde luego saludos a los alumnos de allá de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guerrero. Me parece que esta intervención, este trabajo precisamente y el incorporar pues a los jóvenes es un asunto medular, ¿no? En esta continuidad también de trabajos, de proyectos, de rescate. Vemos también algunas fotografías también de personajes históricos y creo que es ahí también donde poca atención a veces se pone, ¿no? por hacer un proyecto, una obra, una intervención. Esa otra parte tan interesante, tan importante, el rescate histórico, la memoria histórica también que se tiene de los inmuebles, del lugar, pues complementa precisamente estos proyectos de investigación que pues pareciera una cosa fácil. Ahora veía al centro uno de los libros precisamente que deriva de estos proyectos, de este trabajo, donde hay una intervención afortunadamente de jóvenes también, de otros profesores, supongo, ahorita nos comentará el doctor, pero este otro trabajo también de llegar a las comunidades, me refiero ahora al estado de Guerrero, como de pronto también lo vemos aquí en el estado poblano con la UAP, y comentábamos precisamente cómo es la llegada de los estudiantes a diferencia pues de las instituciones, ¿no? Me parece que la gente en las comunidades sigue creyendo en el trabajo de los universitarios, que creo que es precisamente en donde se tiene uno que pues apoyar, respaldar y sobre todo pues llevar precisamente al sitio, ¿no? a los estudiantes, no solamente pues trabajar en el respirador, en la computadora, sino empaparse también desde la parte de la gestión, la parte histórica y el trato mismo, me parece, con la gente, con las autoridades de todo tipo en las comunidades. Creo que es también un acierto para el trabajo con los jóvenes, ¿no? Efectivamente, nos ha tocado muchas veces llegar y ver la reacción que tiene la comunidad, ¿no? Muchas veces nosotros somos la primera instancia que se les ha acercado para preguntar cuál es alguna de las necesidades que tiene para tratar de desarrollar su comunidad. Entonces, ese potencial que nosotros tenemos desde las universidades es increíble, porque al final de cuentas el entusiasmo que los alumnos tienen para poder participar en este tipo de proyectos es el arma fundamental sobre la que nos movemos. Nosotros no podemos tener un mejor reflejo de nuestra participación en la formación de los estudiantes que el trabajo que realizan en las comunidades, ¿no? Son trabajos obviamente asesorados de un grupo o un cuerpo de profesores que están vinculados a este tipo de proyectos, que dan pertinencia de los proyectos que van a estar bien enfocados, bien resueltos. A veces el ámbito de nosotros quisiéramos que fuera más directo, pero dependemos de las instancias municipales. Y hablamos en este sentido que muchas veces tenemos ese choque que siempre se genera de que no se llevan a cabo los proyectos. Generalmente los que nos llegan a invitar a colaborar son los municipios, y los municipios tienen un periodo de trabajo. De gobierno, sí. Generalmente cuando llega el momento de hacer la gestión de los proyectos, llega otra administración y los proyectos se quedan ahí a la mitad, ¿no? Pero se ha dado el caso de trabajar desde nosotros cuando tenemos este proceso de colaboración, de hacer más de lo que nos piden. Porque claro, sabemos que no todas por ejemplo, las instancias que se dedican a apoyar las investigaciones muchas veces están sobre lineamientos específicos que parten de los planes nacionales de desarrollo, y a veces los lineamientos en los que nosotros nos movemos no caen dentro de esa catalogación que tienen, sí, ¿no? Para apoyo de los proyectos de investigación.
Entonces nosotros tratamos de, si nosotros decimos, bueno, vamos a incidir en un proyecto que nos están pidiendo de resolver una cuestión de equipamiento en la comunidad, vamos a hacer el equipamiento, pero también trabajamos lo que es el patrimonio. ¿Por qué? Porque esa oportunidad que tenemos de incidir con el apoyo y los recursos que nos da el municipio no se vuelven a repetir. Claro, sí. Desgraciadamente, entonces ese asunto de poder trabajar lo más que se puede para poder alcanzar con el área de patrimonios, pues también nos vamos camuflajeando en ese sentido, ¿no? Y también se va limitando, ¿no? Antes de que nos vaya a ganar precisamente el tiempo, quisiera, como esta última parte también del programa, hablar precisamente del proyecto de la Providencia y del libro Rescate y Restauración de la Iglesia y Panteón Familiar de la ex Hacienda de la Providencia. Hemos visto algunas fotografías, pero bueno, pues está aquí este libro que me gustaría, doctor, que pudieras hablarnos sobre él. Hay 4 libros de este ejemplar, ¿no? Hay también aquí al centro de la mesa un libro más que se va a regalar. El doctor está trayéndonos su trabajo, así es que bueno, pues a todos los estudiantes, a todas las jovencitas arquitectas, arquitectos que gusten tener un libro de estos, que es precisamente el rescate y restauración de esta iglesia desde el ámbito educativo profesional, por favor escríbanos aquí a las redes de TV Buap y les vamos a obsequiar. Son 4 libros y también está un libro más súper interesante, la calidad también de la fotografía, de los trabajos, de los planos expuestos aquí en estas publicaciones, pues nos invita precisamente a seguir sobre este camino. No necesariamente tienen que ser arquitectos, a todos los que nos gusta también pues la parte del rescate, de la historia, de los monumentos, son trabajos realmente importantes y bueno, pues me gustaría que habláramos sobre este libro. Sí, cómo no. Ese es como decimos, es una receta que nosotros tenemos, porque nadie nos dice cómo investigar cuando estamos en este ámbito. Tenemos referencias y sobre la marcha vamos modificando la metodología que hacemos, ¿no? Entonces, ese libro es un perfecto ejemplo de cómo hemos trabajado desde el ámbito de la facultad. Es un proyecto colaborativo en donde participan la doctora Marta Elena Soria Pulido, el doctor Said Castro Luna, el maestro Sieri Ventura Vega, la maestra Claudia Sagnité Vargas Valencia y el arquitecto Alejandro García Rosendo. Pero es un trabajo colaborativo que parte desde una tesis de investigación que nosotros dirigimos. Se queda ese trabajo, cómo rescatar todo lo que es lo que fue la hacienda de Juan Álvarez. Posteriormente, nosotros ya nos dedicamos a partir de lo que decimos que es nuestro ámbito, buscar ese enlace que nosotros tenemos. Nosotros podemos quedarnos con todos los proyectos que se generan y podemos dejarlos en las bibliotecas de las facultades. Pero lo que tratamos de hacer es incidir en que esos proyectos se lleven a cabo. Y este es un ejemplo exitoso hasta cierto punto que hicimos. Digo exitoso hasta cierto punto porque no alcanzamos a bajar todo el recurso que se podía hacer para rescatar de manera integral la capilla, pero sí metodológicamente nos permitió visualizar esta forma de colaboración. Entonces, la intervención con un recurso de Sede Sol, trabajamos con el apoyo de todos los alumnos que en su momento hicieron ahí viene, es una reseña de cómo se participan desde la colaboración de una beca que les dieron a los alumnos para juntar un recurso y ese recurso lo aplicamos. Y es un recurso que nosotros decimos que sí, realmente con pocos recursos se puede intervenir efectivamente en los monumentos. Y ese es el producto más elaborado que tenemos como un instrumento que se puede hacer de colaboración desde las universidades, vincularte con el sector que al final de cuentas es el que pone el recurso e incidir en la comunidad. Entonces, más o menos es ese a grandes rasgos lo que se hace, vienen las técnicas, la participación de trabajo comunitario de las mismas gentes de ahí y esa
ese rescate de la memoria histórica de un lugar, ¿no? Bueno, pues es por decirlo de alguna manera, el último libro. Ojalá pudiéramos pasar al equipo de producción, le pido. Hay una imagen donde están también otros libros que, bueno, pues donde se ha trabajado, intervenido, y me gustaría también en pocos minutos que se comentara. Tenemos este libro de renivelación de edificios, que es el que estamos regalando. Ese solo hay un ejemplar, pero también tenemos 4 más sobre el rescate y restauración de esta iglesia en la Providencia. Pero comentar sobre estas otras publicaciones, doctor. Sí, con gusto. El primero es un proyecto que financió CONACYT y CONAVI, que se habla sobre la calidad de la vivienda de interés social en la ciudad de Chilpancingo, y se habla sobre todo de la resistencia y la durabilidad de los materiales de construcción. El segundo es un método simplificado de interpretación de los daños que provocan los hundimientos en edificios históricos. Está enfocado sobre todo al centro histórico de la Ciudad de México, y ese está editado por la Editorial Académica Española, que está en línea y se puede adquirir ahí en línea. Y el otro es de una investigación surgida de la tesis de maestría, que es en colaboración con otros 2 profesores de la universidad, que ponen casos específicos de la renivelación en algunos edificios de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero es prácticamente la investigación de mi tesis de maestría, y también lo edita la Universidad Autónoma de Guerrero. Y ya para terminar, lo que mencionaba de la complejidad de poder llevar a cabo una impresión de un libro. En el 2007, del trabajo colaborativo que tuvimos con la arquitectura tradicional de Tierra Caliente, estamos en espera de que en el 2023 podamos publicar ese libro sobre la arquitectura de Tierra Caliente. Bueno, pues estaremos también desde luego pendientes. Se ha estado presentando ya este libro, hay un trabajo y una intervención importante, interesante. Ojalá también podamos ver el siguiente producto, ¿no? que nos traiga aquí el doctor y que nos convide también de algunos libros. Estos van a estar, repito, son 4 libros que se están regalando. Hay que entrar pues a las redes de TV Buap y decir que están interesados en alguno de estos libros, y también está un libro más, ese sí es un solo ejemplar, también está para poderlo obtener a partir precisamente de nuestras redes. Y bueno, pues con esto que ha sucedido, precisamente también lo comentábamos, doctor David, lo que está sucediendo en Guerrero, en particular en Acapulco, pues va a dar también mucho de qué trabajar y de qué escribir sobre qué no hacer o qué hacer, ¿no? en caso precisamente pues de estos embates, de la presencia de estos fenómenos naturales que no son desastres naturales, es precisamente por esa pues muchas veces mala intervención, y yo creo que hay mucho trabajo que hacer por parte de la Universidad de Guerrero, ¿no? Sí, pues aprovechando, ¿no?, el medio, que ojalá y pudieran apoyar con la donación para la población ahorita que está en esta situación en Acapulco y en algunas regiones del estado. Y efectivamente, ¿no?, desgraciadamente no se aprende de muchas de las experiencias, ¿no? El sismo de 1985 modifica un poco el reglamento de construcción, pero se siguen presentando vicios que nosotros los vimos en el sismo del 2017. Y en esta situación, a pesar de tener antecedentes como el huracán Paulina, el Ingrid y Manuel, pues otra vez este huracán llega a vulnerar de manera grave la infraestructura, sobre todo ahora la infraestructura hotelera de Acapulco, ¿no? Bueno, pues estamos concluyendo el programa. Agradezco nuevamente la presencia del doctor David Nava, y esperamos también pues nos comparta más adelante los trabajos desarrollados y continuar formando lazos académicos entre las universidades, entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por supuesto la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias por estar esta tarde aquí en Carolinos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el estudio. Gracias a todo el equipo que hace posible este y todos los programas de TV Buap. Hasta luego, buena tarde.